Muy buenas noches con todos. Tengan ustedes, ya son las 6 de la tarde y empezamos esta jornada de 12 temas de emergencia dirigidos para todos los médicos colegiados. El segundo tema del día de hoy nos toca hablar sobre el manejo inicial de la insuficiencia respiratoria y este tema tan importante de la terapia con oxígeno. Y el segundo tema de la insuficiencia respiratoria va a seguir la, el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad. Esta vez tenemos la grata compañía de la doctora Victoria Salazar Río, médico jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Nacional 2 de Mayo, médico emergencióloga, docente universitaria, que nos dará unas pautas para el manejo inicial de esta enfermedad, de este síntoma y signo que acompaña a los pacientes que hacen lesiones pulmonares primarias o extrapulmonares. El manejo de la insuficiencia respiratoria, pues en nuestro país, según la Oficina de Epidemiología y Prevención de Enfermedades, ha llegado casi hasta el julio de 2024, según un reporte de ellos, revisado hasta 1.600 fallecimientos por neumonía, siendo afectados los mayores de 60 años, y con 18.000 casos aproximadamente. Los casos de fallecimiento 23-22 igual fueron aproximadamente todo el año 1.600. O sea, había un rebote un poco de neumonías de todo tipo. Y esta vez vamos a recibir algunas pautas de la doctora Victoria Salazar, que nos enseña el manejo inicial, cómo debemos manejar en nuestro centro de salud o nuestro hospital el primer contacto con el paciente que detectamos que está con mal patrón respiratorio, cómo debemos proporcionar el oxígeno, con qué insumo, y después nos hablará sobre la neumonía extrahospitalaria, que es lo que siempre llega a nuestras emergencias. Entonces, para darle pase a la doctora, que nuevamente le agradecemos su participación, le dejo con la doctora María Victoria Salazar Orío, médico de emergencias. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Y Buenas gracias, tardes, doctor. doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse y al Consejo Regional 3 de Lima por la invitación también. Lo que vamos a conversar ahora es un poco sobre la insuficiencia respiratoria, cómo se da para entender por qué es importante el uso de la oxigenoterapia. Entonces, el objetivo es que reconozcamos los diferentes tipos, clasificación de la insuficiencia respiratoria y protocolos de abordaje para su tratamiento. Si sabemos cómo se produce, podemos ver cuándo nos va a ayudar la oxigenoterapia y qué tipo de dispositivo le podemos ofertar al paciente y en todo caso, cuándo vamos a tener que considerar una terapia especializada o la derivación hacia un centro de mayor complejidad. Primero les quiero mostrar este corto video para que recordemos tres elementos principales que suelen ser motivo de consulta en el problema de la insuficiencia respiratoria. Les quiero compartir tres conceptos utilizados en urgencias: la disnea, la dificultad respiratoria y la insuficiencia respiratoria. Suenan similar y es difícil al inicio de la práctica profesional hacer la discrepancia entre estas. Iniciamos con la disnea, que se define como la sensación de falta de aire. Puede acompañarse de datos de dificultad respiratoria o no. Es un dato subjetivo, por lo que no podemos verlo. Esto es lo que el paciente nos refiere. Es un síntoma y se recaba en el interrogatorio. La disnea se puede clasificar en disnea en reposo, disnea de pequeños esfuerzos, de medianos esfuerzos o grandes esfuerzos. En pacientes pediátricos es difícil establecer esta clasificación. La dificultad respiratoria es un dato objetivo, algo que podemos observar y encontrar por lo tanto en la exploración física. Esta se puede identificar clínicamente como un esfuerzo o frecuencia respiratoria anormal. A la inspección podemos encontrar esfuerzo respiratorio elevado, con aumento de los movimientos de amplexión y amplexación, encontrar aleteo nasal, taquipnea, retracción subesternal y uso de músculos accesorios. O podemos encontrar un esfuerzo respiratorio inadecuado, con disminución de los movimientos de amplexión y amplexación o pradipnea. A la auscultación podemos encontrar disminución del murmullo vesicular, ruidos anormales como crépitos, roncantes, estridor
o sibilancias. A la percusión puede haber timpanismo, matidez o encontrarse normal en claro pulmonar. Otros datos que nos indican una dificultad respiratoria grave son la piel fría y pálida, llenado capilar retardado y alteración del estado de alerta. Finalmente tenemos a la insuficiencia respiratoria, que es un estado clínico de oxigenación y o ventilación inadecuadas, en donde no hay intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Esta es la fase final de la dificultad respiratoria y puede presentarse sin datos de dificultad respiratoria previos. Los datos objetivos para su identificación son la oximetría de pulso y la gasometría. Es común que los pacientes se presenten con apnea, ausencia de esfuerzo respiratorio, cianosis, estupor o coma. Esta es una situación de urgencia inmediata, ya que de no atenderse progresará a paro cardíaco. Recordemos que una de las principales causas de paro cardiorrespiratorio en pacientes pediátricos es la hipoxia, por lo que hay que evitarla. Los criterios gasométricos de insuficiencia respiratoria aguda son identificar una hipoxemia arterial en la gasometría con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, acompañada o no de hipercapnia, con una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Se considera hipoxemia una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80 milímetros de mercurio, que se correlaciona con la oximetría de pulso, teniendo que una saturación de oxígeno menor a 90% se correlaciona con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. El manejo de los pacientes con dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria aguda en el servicio de urgencias consiste en identificarla, apertura de la vía aérea con elevación de mentón y extensión cervical o tracción mandibular, aportar oxígeno suplementario y, de ser necesario, el manejo avanzado de la vía aérea. Dicho esto, entonces, no vamos a necesariamente esperar que el paciente llegue hasta la insuficiencia respiratoria, sino que vamos a parar nuestras alarmas cuando nosotros tengamos pacientes con historia de disnea o cuando encontremos la evidencia de dificultad respiratoria. La insuficiencia respiratoria, entonces, es aquel síndrome en el cual el sistema respiratorio no puede cumplir la función del intercambio de gases. Como vemos la imagen, al alvéolo llega el oxígeno, el CO2 y otros gases para que a nivel de la membrana alvéolo capilar, a nivel de difusión, ingrese el oxígeno de un área de mayor presión a menor presión y salga el CO2 de un área de mayor presión a un área de menor presión para tener sangre ya oxigenada que regrese hacia el corazón para todo el cuerpo. Por lo tanto, la falla en la insuficiencia respiratoria es que no se oxigena bien y o no se elimina adecuadamente el CO2. Dicho esto, es la incapacidad del sistema para un intercambio gaseoso adecuado. Y como conocemos bien, la función de la oxigenación, pues, es generar energía. Por lo tanto, no se puede cumplir las necesidades metabólicas del organismo y se va a expresar a nivel gasométrico de una presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio o una presión de CO2 mayor a 45 o 50, de acuerdo a la bibliografía que se revise, y que se puede traducir a niveles de una hipoxemia arterial con una saturación menor de 93 o la insuficiencia respiratoria en sí, que es una presión de oxígeno menor a 60, que se traduce en una saturación de menos de 90. Ojo, esto solo se produce en pacientes en reposo a nivel del mar
respirando aire ambiental. Vamos a ver más adelante que hay ciertas consideraciones para aquellos grupos poblacionales que están a mayor altitud y que este dato es muy importante y que cobró mayor relevancia justamente en la época de la pandemia, puesto que a todos no podíamos ajustar el mismo punto de corte de saturación y que nosotros conocemos la realidad nacional y no podemos decir pues que a todos vamos a poderlos medir en insuficiencia respiratoria con una saturación menor de 90. Entonces, insuficiencia respiratoria, saturación menor de 90 si no tienes gasometría a nivel del mar con aire ambiental, acompañado o no de una presión de CO2 mayor de 45 o 50. Dicho esto, podemos tener diferentes clasificaciones, ya sea por la evolución, por la fisiopatología por la cual se producen o por lo que nos indica la gasometría, dependiendo del área donde estemos, la capacidad del establecimiento, podríamos encontrar mayor facilidad en tener ciertos exámenes que nos permitan profundizar en el tipo de insuficiencia respiratoria que nos acompaña. Por ejemplo, la insuficiencia respiratoria aguda porque se establece en un corto periodo de tiempo, mientras que la crónica se da en un tiempo prolongado y se genera en el cuerpo mecanismos de compensación, mientras que la crónica reagudizada, si bien ha establecido mecanismos de compensación, ciertos elementos generan descompensación de este proceso y empeora el cuadro de base de los pacientes. ¿Qué encontramos en este grupo de pacientes? Por lo general no tienen antecedentes personales en las fases agudas y los síntomas son bruscos y recientes, mientras que los crónicos pues tienen historia progresiva, de larga data, la disnea ha sido progresiva también en el tiempo. La insuficiencia respiratoria aguda tiene mala tolerancia y la hemoglobina suele ser normal, mientras que la crónica, como es establecido, mecanismos de compensación, pues tienden a ser poliglobulia. El pH puede estar normal en la fase aguda, pero en la crónica por lo general es corregida o también puede estar aparentemente normal. De la misma forma, en la aguda el bicarbonato es normal, mientras que en la crónica corrige la acidosis respiratoria. El CO2 en la aguda puede estar bajo, normal, alto, mientras que en la crónica tiende a estar alto o normal y no hay cambios en el corazón derecho a nivel agudo. Mientras que si nos comenzamos a analizar por qué es que se produjo, vamos a encontrar que puede darse por una disminución del FiO2. Aquí, ¿qué pasa? Disminuye la presión barométrica, disminuye el aporte de oxígeno, por lo tanto no hay suficiente oxígeno en la inspiración. Hay menos presión de oxígeno en el alveolo, menos presión de oxígeno a nivel arterial, la gradiente se mantiene. ¿Qué necesita el paciente si falta FiO2? Oxígeno, suficiente con aportarle más oxígeno y el paciente está mejor. Lo que nos pasa cuando vamos a la altura. Ponemos un poco de oxígeno y nos sentimos mejor. Tiene el esfuerzo suficiente a nivel ventilatorio. Lesiones a nivel de médula espinal alta, problemas en caja torácica, bolet costal o fracturas múltiples en algunas zonas del tórax, el paciente no lo mueve, pacientes con hipotiroidismo descompensado y podríamos también en algunas circunstancias crónicas con hiperinsuflación a nivel del tórax. Por lo tanto, no ingresa ni sale el aire, se queda esto retenido. ¿Qué hago al paciente? Voy a mejorar el esfuerzo de la caja. Otros procesos, como el ELA, por ejemplo, en estadios avanzados. Este paciente lo que voy a necesitar es ayudarlo ventilándolo, no solamente oxigenando. Problemas de la difusión. Aquí el problema es a nivel
de la membrana alveolo-capilar y mejora con el incremento de la FiO2, sí, pero hay que corregir también la causa que altera esta difusión, como la fibrosis pulmonar idiopática, el edema intersticial o la diseminación linfangítica, puesto que la membrana es un espacio, por decirlo de alguna forma, invisible y que no afecta al trabajo del intercambio. Pero circunstancias como atelectasias, fibrosis, neumonías, edema, ya sea a nivel de secreciones en el alveolo o edema intersticial, van a generarme alteración o problemas para que se difunda este oxígeno desde el alveolo hacia el capilar sanguíneo. Alteraciones en la ventilación, perfusión, porque hay zonas del pulmón que no se van a ventilar adecuadamente a pesar de que están perfundidas, o zonas mejor perfundidas que no se llegan a ventilar adecuadamente. Aquí necesitamos mejorar tanto la ventilación como la perfusión. Y que en condiciones fisiológicas, es cierto, por nuestra posición, hay zonas que se ventilan más y otras que se oxigenan más. De hecho, parte de este principio es el que aplicamos cuando los pacientes los ponemos en prono, por ejemplo. Y en las neumonías, exacerbaciones del asma, EPOC, fibrosis, en el TEP submasivo o en el COVID, es evidente esta alteración en la relación ventilación-perfusión y que si bien es cierto, en un paciente sentado, por ejemplo, las zonas del ápex están más ventiladas que las zonas de la base, pero que en conjunto se equilibran y yo logro tener a nivel ya de la sangre que llega al corazón, oxigenada ya, presiones equilibradas tanto de oxígeno como de CO2, en zonas más inferiores la presión de oxígeno es menor y en las zonas más elevadas la presión de oxígeno va a ser mayor, como vemos en el gráfico. Tenemos también problemas específicos de ventilación que va a hacer que a pesar de que el capilar esté permeable, no llegue a hacerse el intercambio, o zonas donde el problema específico es a nivel del capilar y a pesar de que llegue la oxigenación, como en el TEP, no va a haber el intercambio porque no hay la circulación necesaria. También tenemos el efecto Shunt derecha-izquierda, donde a pesar de que el alveolo pueda estar bien o por alguna otra alteración anatómica o a nivel de lo que es la función o el trabajo del alveolo, la sangre venosa pasa a nivel arterial directamente sin ventilarse. Situaciones como cardiopatías congénitas, fístulas arteriovenosas, abscesos, neumonías, edemas, atelectasias, síndrome de distrés. Los clásicos son los shunts anatómicos, donde el problema es a nivel de la vascularización, que el capilar se salta, como se puede ver en la imagen que está marcada como B, el capilar que no pasa por un alveolo y no se ventila, entonces la sangre va a tener menor presión de oxígeno, o otros shunts capilares donde si bien la sangre pulmonar pasa, los alvéolos son los que no están preparados o no están funcionantes. Y efectos tipo shunt, donde la ventilación está disminuida por obstrucciones a nivel bronquial o por problemas con la difusión. Entonces, estos van a mejorar con oxígeno, sí, pero muy, muy poco, casi nada, porque más es el efecto del bypass. Entonces vamos a tener que trabajar a otro nivel y no solamente con el aporte de oxígeno.
Entonces, vamos a tener una mezcla venosa importante y hay que trabajar con las zonas que sí se ventilan adecuadamente. En resumen, si la disminución de la presión de oxígeno es la causa, la presión de oxígeno será baja, la presión de CO2 va a ser baja, la gradiente va a ser normal, el volumen puede estar alto y va a corregir con oxígeno. ¿La hipoventilación va a mejorar con oxígeno? Sí. Vamos a identificar que es hipoventilación porque el CO2 va a comenzar a elevarse y el volumen minuto va a ser bajo, pero necesitamos también trabajar en la ventilación. La alteración de la difusión, tanto el oxígeno como el CO2 van a ser bajos y el volumen minuto va a ser normal. Y sí necesitamos oxigenoterapia, además de corregir la causa. En la alteración, ventilación, perfusión, la presión de oxígeno sí es baja, pero el CO2 puede ser variable. El volumen minuto de normal a alto y sí mejora con oxigenoterapia, mientras que el efecto shunt, la presión de oxígeno y de CO2 van a ser bajas, las gradientes son altas, los volúmenes minuto van a ser normales o altos, pero a pesar de nuestros esfuerzos, como es un cortocircuito, no va a mejorar solo con oxigenoterapia. Por la gasometría, tendríamos que identificar cuánto de presión de oxígeno tenemos y si no disponemos de gasometría, al menos la saturación de oxígeno. Y a nivel gasométrico, el pH y el bicarbonato van a depender del grado de compensación que pueda tener. Entonces, ¿cómo podríamos identificar qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Principalmente a nivel gasométrico, teniendo una presión de oxígeno menos de 60, es decir, una saturación menos de 90. Verificaremos el CO2. Si el CO2 es más de 50, veremos la gradiente. Si la gradiente es más de 10, es mixta. Si la gradiente es menos de 10, es una de tipo 2, que es un problema de hipercapnia y algo en el sistema nervioso o en la caja torácica. Y si el CO2 es menos de 50, es una tipo 1. Y lo que tenemos que analizar es, a pesar de que le ponemos FiO2 alto, sigue con la presión de oxígeno menos de 60. Si es así, es efecto Shunt, y si no, es un desbalance de ventilación-perfusión. Entonces, si tenemos una insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, el problema per se está en el parénquima y aparte de aportar oxígeno, tenemos que tratar la causa. Como por ejemplo, infartos, insuficiencias, problemas cardíacos, problemas sépticos, traumas, pancreatitis, neumonías, que es uno de los puntos, otras lesiones, exposición a altitud o expansión pulmonar, o desequilibrios ventilación-perfusión, como el EPOC, el asma, inflamación en el intersticio, embolismos pulmonares, disminución de FIO, altitud, inhalación de gases tóxicos, anemia, hipoxemia, entre otros. Y si fuera una IRA tipo 2, que es hipercápnica, aquí por lo general el parénquima pulmonar está sano y hay que darle ventilación y no solamente oxigenoterapia. Causas: si el paciente no tiene enfermedad pulmonar previa, el problema es por la ventilación. Problemas neurológicos de la médula, de los nervios, Guillain-Barré, botulismo, miastenia, entre otros problemas neuromusculares o metabólicos. Hemos tenido pacientes y tenemos, por lo general, pacientes con Guillain-Barré, pacientes con miastenia descompensados.
algunos muy escasos pacientes con coma mixedematoso. No se ha llegado a tener, pero sí muy cerca a tener esta falla ventilatoria, pacientes con hipocalemias severas. Entonces, no todas las insuficiencias son pulmonares. Y el otro grupo son las enfermedades pulmonares como EPOC, asma, fibrosis pulmonar o quística, problemas como escoliosis, que generan alteración en la caja también, asma muy grave, fiebre y sepsis. La tipo 3, que es básicamente por disminución eh, o limitación en la expansión torácica, y la tipo 4, que está asociada a shock e hipoperfusión, porque aquí no es un problema solamente de falta de oxígeno, sino que al haber shock, disminuye la entrega del oxígeno a nivel del resto del cuerpo, se requiere más energía de la habitual para compensar esa situación de shock, entonces hay más extracción de oxígeno. Entonces, estos pacientes necesitan también mayor aporte oxigenatorio e inclusive una reducción del trabajo ventilatorio, y por esa razón es que estos pacientes con shock también son tributorios inclusive de ventilación mecánica. Entonces, la insuficiencia respiratoria puede darse por causas pulmonares o por causas extrapulmonares, y entre las causas pueden ser por problemas de vías aéreas inferiores, del intersticio, del parénquima o a nivel de vasos, nivel de vascularización, o por problemas extrapulmonares como de vía aérea superior, cuerpo extraño, epiglotitis, edema laringio, problemas neurológicos, ya sean por lesiones propias o por sustancias como drogas que deprimen el sistema nervioso, problemas neuromusculares, problemas de la caja torácica o combinaciones como patologías metabólicas o la inhalación de monóxido de carbono. Es importante que nosotros, cuando estemos frente a una insuficiencia respiratoria, podamos identificar si el origen es pulmonar o extrapulmonar y a qué nivel se está dando. Porque vamos a empezar a aportar oxígeno, sí, pero debemos apuntar a tratar la causa también, porque solo la oxigenoterapia no va a resolver el problema. Es parte del tratamiento, pero no es la solución definitiva, salvo en patologías específicas, como por ejemplo la inhalación de monóxido de carbono, pero no es la solución al problema. Entonces, el paciente que cursa con insuficiencia respiratoria a nivel de problemas por hipoxemia, el paciente va a tener alteraciones neurológicas, puede quejarse de dolor de cabeza o alteraciones en el comportamiento, puede estar confuso y llegar hasta el coma o sentirse mareado, inquieto o convulsionar. A nivel cardiovascular, puede estar entre taquicárdico hasta bradicárdico cuando eh, cesan su capacidad de compensación, generar arritmias, estar hipertenso y llegar hasta la hipotensión, con disnea y taquipnia. Y si los pulmones estuvieran normales, pueden haber otros síntomas neurológicos como la hipertensión endocraniana o edema de papilas, asterixis, diaforesis, o problemas cardiovasculares como hipertensión pulmonar, hipertensión solo sistólica, hipotensión tardía o signos de falla cardíaca. Signos que nos van a llamar más la atención en el paciente: disnea, cianosis y sibilantes, que son también las principales causas en que el paciente llega por esa molestia, o porque le silba el pecho, o porque se está poniendo azul o moradito, o por la dificultad respiratoria marcada.
Y para que nosotros hagamos un adecuado abordaje, recordaremos verificar alergias, porque puede ser hasta un proceso obstructivo por un edema laringio, y el consumo de medicamentos, porque los pacientes pueden tener alguna patología que puede asociarse a un problema respiratorio, ya sea porque sea, por ejemplo, una falla cardíaca que se descompensa, ya sea un edema de pulmón o un problema renal que también se descompensa y es una insuficiencia respiratoria, o porque per se tiene un problema respiratorio en sí y no lo he identificado como tal. Hay pacientes que tienen patologías pulmonares crónicas, no las identifican claramente, pero sí te dicen que usan inhaladores, aunque de acuerdo a su nivel de instrucción o la edad que tienen, no te saben explicar qué cosa tienen, pero te dicen, ah, sí, yo uso un inhalador. No sabes bien de qué, pero ya con el resto del examen que tú haces te da una idea de lo que puede pasar. Los antecedentes, si quizás se orienta a un problema pulmonar crónico, agudo, la última comida por el riesgo de broncoaspiración, cuando hacemos el manejo del paciente con insuficiencia respiratoria, saber si es que esto puede complicar la situación del paciente y eventos que preceden al problema o la situación actual. Si el paciente tuvo proceso febril, tos o algunas otras molestias previas que me puedan asociar a una patología infecciosa, descompensación de un asma, descompensación de una falla cardíaca o algún otro problema o una alergia también, algo que me haga pensar cuál podría ser la causa de esta insuficiencia respiratoria que en este momento está presentando el paciente. Para el diagnóstico, entonces, nuestra principal herramienta de apoyo es la gasometría, como les repito, pero por lo menos nos podemos ayudar de eh, la oximetría de pulso con una saturación menor de 90 a nivel del mar, como repito, y la gasometría nos va a identificar si es que estamos en insuficiencia respiratoria y si es así, saber cuánto de CO2 tenemos para ver si es hipercápnica o hipoxémica. Identificar el gradiente también, porque la gradiente te va a orientar para identificar si es por disminución de fío, por hipoventilación, por shunt o por alteración de la difusión y la relación ventilación-perfusión. Entonces, si tenemos un paciente con criterios clínicos de insuficiencia respiratoria y tengo una saturación menor de 90 que se correlaciona con una presión de oxígeno menor de 60 a nivel del mar, diré que estoy frente a una insuficiencia respiratoria aguda. Si tengo el CO2 normal o bajo, pediré una radiografía de tórax para identificar cómo están los pulmones, si es que los pulmones están limpios, si tengo opacidades localizadas o difusas, o quizás algo extrapulmonar. Mientras que si el CO2 está alto, debo verificar la gradiente también, porque si la gradiente está alta, me ayudaré con la radiografía de tórax para identificar también alguna alteración a nivel pulmonar o extrapulmonar. Y si la gradiente estuviera normal, algún problema neurológico, algún problema neuromuscular o una obstrucción de la vía aérea superior. Y habiendo identificado la sospecha de alguno de estos problemas, poder iniciar la oxigenoterapia. Les decía que este cuadro, sobre todo de la parte superior que les va a ayudar un poco más, es la altura y los valores de saturación de oxígeno y los criterios para iniciar oxígeno y los niveles objetivo y de retiro. Claro que hay niveles más detallados
en base a estudios que se han hecho sobre los valores normales de acuerdo a las altitudes, pero a grandes rasgos diríamos que menos de 2000 metros sobre el nivel del mar, lo normal es que tenga un 80 milímetros de mercurio para arriba. Mi saturación debe ser de 92 para arriba. ¿Cuándo doy oxígeno? Cuando estoy en menos de 90. ¿Hasta cuánto? Que esté en más de 90 a 96. Si es que voy a retirar oxígeno, lo retiraré cuando la saturación esté en más de 96. Si estuviera yo en más de 2000 metros, lo normal es que mi presión de oxígeno sea 60, lo que correlaciona a una saturación de 90 hasta máximo 94. Iniciaría oxígeno si mi saturación es menos de 88, hasta una saturación objetiva de 88 a 93 y retiraría si tengo de 93 en adelante. Entonces, este cuadrito, a pesar de que es pequeño, nos da una guía para iniciar, buscar un objetivo e iniciar retiro si es que se demora el traslado o si por alguna razón vamos a quizás iniciar oxigenoterapia y coordinar un traslado o vamos a mantener al paciente en observación algunos minutos con nosotros. O estamos planteando qué más vamos a dar en la terapéutica al paciente. También, como les digo, depende de dónde nos encontremos. Ahora, para tratar la insuficiencia respiratoria, recordemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda y que la clasificación clásica se daba con la definición de Berlín, pero que también se dio una modificación, la modificación de Kigali, que se creó para aquellos establecimientos donde no se contaba con toda esta información o con acceso a la gasometría. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros catalogábamos la severidad en base a eh, lo que es la presión de oxígeno y el FiO2. Entonces, nosotros teníamos que leve era un PAFI entre 200 y 300, moderado entre 200 y 100 y severo menos de 100. Mientras que la clasificación de Kigali no necesitas tener el, el PAFI, sino la saturación entre el FiO2. ¿Cuánto satura tu paciente? Entre el FiO2, si es que no tienes acceso al agua. Y con eso tenías que severo es menos de 160, moderado de 160 a 310 y leve de 310 a 460. Entonces, si estamos en un establecimiento donde no tenemos gasometría o estamos en un hospital donde se nos acabó el reactivo o X razón, por lo menos podemos identificar nuestra severidad con la saturación entre el FiO2. Los que sí tenemos o está operativo, pues podríamos identificarlo en base al PAFI. Además de ello, identificar cuál podría ser el problema. Si es que hay edema de pulmón que no se dé por insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica y no te exige la presencia de la ecocardiografía, que sería lo ideal dentro de los criterios de Berlin. El tiempo, sí, el tiempo eh, sigue siendo una semana. Radiografía de tórax con opacidades bilaterales, mientras que Kigali no te exige la tomografía, entonces por lo menos una radiografía.
Entonces, la ventaja de Kigali es que tú puedes usarlo en un nivel donde no cuentas con AGA, no cuentas con tomografía. Entonces, ¿cómo manejamos a un paciente con insuficiencia respiratoria? La insuficiencia respiratoria, como todos los problemas en emergencia, vamos a evaluarlos con el ABC. A, verificar que la vía aérea esté permeable. B, verificar la ventilación y el aporte de oxígeno. Y la C, lo que es el manejo de la circulación. Dentro de este manejo del ABC, como todo paciente que requiere resucitación, vamos a también buscar cuál fue la causa. Para eso hemos revisado cómo es que se produce la insuficiencia respiratoria y suministrar oxígeno de forma paralela como parte del ABC. Como dijo, no es la única solución, pero sí es la más rápida mientras identificamos la enfermedad causal. Pero ya la vamos buscando mientras identificamos la causa. ¿Qué dispositivos podemos usar nosotros para dar oxígeno? Lo clásico, lo más común, que todos accedemos, dispositivos de bajo flujo, seguidos de oxigenoterapia de alto flujo desde un Venturi hasta una cánula nasal de alto flujo, u otras, al soporte no invasivo, seguido de la ventilación mecánica invasiva, y por último, la cúspide de la pirámide, el ECMO, que en otros países es el top que se oferta, mientras que aquí no es como que lo habitual, pero puede llegar a hacerlo en algún momento. Para recordar los sistemas de bajo flujo, lo común para uso nosotros, cánulas de oxígeno, es lo más simple, fácil de usar, pero que no te da porcentajes de oxígeno de más de 40. La máscara de oxígeno no es lo que muy comúnmente usamos, pero también está a nuestra disposición. La máscara de oxígeno con reservorio, de preferencia la de no reinhalación, pero cualquiera de los dos nos es útil. Y por otro lado, el sistema de alto flujo con Venturi, que nos da hasta 50% con 15 litros. ¿Y cómo va la secuencia? Y este parece un poco denso, pero en realidad no es tan complicado. Empecemos por acá. Primero buscamos si el paciente está críticamente enfermo. Si el paciente está críticamente enfermo, vamos a iniciar con máscara de reservorio. Entonces, ¿cuándo está críticamente enfermo? Paciente paro cardiorrespiratorio o que necesita resucitación, está preparo, paciente en shock, trauma grave, sepsis grave, posahogamiento, en anafilaxia, hemorragia pulmonar severa, estatus epiléptico, TEC grave, intoxicación por monóxido de carbono. Todos ellos son críticos y requieren niveles de oxígeno suplementario altos, que le vamos a dar de inicio reservorio a 15 litros. Si el paciente está con circulación espontánea, o sea, no estoy usando vasopresores o otra cosa, y tengo oxímetro de pulso, le pongo el oxímetro de pulso y ajusto mi oxigenoterapia para mantener la saturación entre 94 y 98. ¿Por qué? Porque al cerebro y al resto del cuerpo tampoco es que le haga bien que esté más alto, excepto en la intoxicación por monóxido de carbono. Ahora, si no tengo oxímetro de pulso, si acabó la pila, yo qué sé, seguiré con la máscara de reservorio hasta que pueda tener el tratamiento al problema que lo causó o acceda al oxímetro de pulso. Si el paciente tuviera EPOC u otros factores de riesgo, que ya se los voy a mencionar, tenemos la opción de mantener una saturación entre 94 y 98
hasta que tengamos un AGA. Para que en base a eso busquemos una saturación entre 88 y 92 si es que son retenedores. Pero si el paciente está en hipoxemia severa o hipercapnia con acidosis, sí pues tendré que usar ventilación. Entonces, primero, para que no nos vayamos por las ramas. Paciente crítico, lo que está acá, oxigenoterapia, máscara de reservorio. ¿Cuánto? Mantener saturación entre 94 y 98. Nos quedamos ahí. No está críticamente enfermo. Si no estuviera críticamente enfermo, lo que hago es, está en riesgo de falla respiratoria hipercápnica, es decir, EPOC, moderado severo, o que tuvo una insuficiencia respiratoria previa, o que usa oxígeno, o que tiene un problema en la pared torácica o a nivel de la espina, o una enfermedad neuromuscular, obesidad severa, fibrosis quística, bronquiectasias, un EPOC previo no diagnosticado. Si no sucediera eso, si no pasara eso, yo oxígeno, similar que acá, buscando una saturación entre 94 y 98. Si la saturación baja a menos de 94, a pesar de que está con oxígeno, o tengo que ponerle oxígeno para mantenerlo entre 94 y 98, hay que iniciar oxigenoterapia y revisarlo, el AGA, periódicamente. ¿Para qué? Para ver si mi CO2 ha subido, si hay deterioro respiratorio, uso de músculos accesorios, si me estoy poniendo cianótico, si el paciente se está agitando. Si eso sucediera, pues voy a buscar manejo especializado, voy a querer derivarlo a la UCI o a otro establecimiento, siempre buscando que sature más de 94 o 98, es decir, si estaba con cánula, migrarle. Porque acá de repente mi paciente no está críticamente enfermo, no tiene riesgo, satura bien. Comenzó a descompensarse un poco, le puse oxígeno. Le pusiste un poquito de oxígeno, el CO2 salió alto o comenzó a agitarse más. Ya no le subí de 2 litros a 5. De 5 le puse una máscara simple, si no le pasé un reservorio a 12. Entonces le pondré reservorio a 15. Y busco trasladarlo o busco pasarlo a otra área o si estoy en el hospital, pensar en iniciar ventilación mecánica. Ojo que si este paciente sospecho que es un EPOC, mientras que sigo analizando, no sabía que tenía EPOC, pero en la evaluación que estoy teniendo me parece que si era un EPOC no diagnosticado, no voy a buscar 94-98, sino solamente 88-92. Si no pasó nada de esto y el paciente lo tenía entre 94-98, lo sigo monitorizando simplemente, viendo que no caiga. Y si en el caso cayera menos de 94, igual, aportarle oxígeno y tomar una gasometría para que en base a eso tomemos decisiones. Si es que en la saturación de oxígeno cayera menos de 94 y mi CO2 es menos de 45, lo que tengo que buscar es que mi saturación objetivo sea entre 88 y 92, con un AGA entre la media hora a los 60 minutos. Si aún así no se logra el objetivo, tratar de ser manejado en un centro de mayor complejidad o en un área más compleja. Si mi CO2 aumenta en el control, seguir titulando para buscar saturación de 88 a 92. Si no hay riesgo de hipercapnia, mantenerlo entre 94 o 98 y buscar un tratamiento especializado también. Por otro lado, si mi paciente sí tiene factores de riesgo,
Ya no voy a 94 a 98, sino solamente 88 a 92. O nivel de alerta de acuerdo al tipo de paciente. Espero el AGA y mientras espero el AGA, puedo ponerle cánula o un Venturi, pero abajo, 28 a 24. Una vez que tengo el AGA, ajustar el fío para que la saturación esté alrededor del 92 e ir monitorizando. ¿Por qué? Porque si tengo acidosis respiratoria, es decir, pH menos de 35 y PO2 más de 45, sigo con Venturi, pero busco trasladarlo, pasarlo a UCI o darle ventilación no invasiva. Si es que solo está en hipercapnia, no en acidosis, sigo con Venturi o con cánula, busco la saturación de 88 a 92 y cada media hora o cada hora repetiré el AGA para buscar si hay acidosis respiratoria. Si hubiera, igual tengo que buscar trasladarlo, pasarlo a ventilación no invasiva o pasarlo a UCI. Siempre buscando que el fío sea el mínimo necesario para que la presión de oxígeno sea más de 60. Entonces, si bien parece algo complicado, lo que nosotros tenemos que saber de arranque. Si está crítico, reservorio y ajustamos para una saturación a 94-98. Si no está crítico, ver riesgo de POC o retención de CO2 o no riesgo. Si no riesgo, mantenemos entre 94 y 98 y vamos ajustando y revisamos el AGA. Y si sí hay riesgo, entre 82, entre 88 y 92, ya sea con Venturi o con cánula, y ajustarlo de acuerdo al AGA, es evaluando que no haya acidosis, porque si hay acidosis, sí tenemos que hacer manejo en área especializada, ventilación no invasiva o ingreso a UCI. Entonces, los graves, como las hipoxemias, asma, neumonía, derrame pleural, neumotórax, TEP, falla cardíaca, anemia severa o dificultad posoperatoria, empezamos con cánula o máscara simple. Si hay riesgo de hipercapnia, regulamos. Pero los que no tienen riesgo de hipercapnia, máscara de reservorio, siempre midiendo oximetría. Los que tienen riesgo de hipercapnia, a 88 a 92. Si hay acidosis, ventilación no invasiva y controles cada 30 a 60 minutos. Si tiene EPOC o requiere oxigenoterapia controlada, solo Venturi a 24 a 28 o cánula para mantenernos en 88 a 92. Y si la CO2 es normal, la saturación es de 24 a 98, pero siempre controlando cada media hora o cada hora, justamente para ver el CO2 y el pH. ¿Qué signos ominosos son? Acidosis metabólica principalmente, la hipercapnia nos hace ajustar, pero la acidosis sí significa ventilación no invasiva. ¿A quienes debemos vigilar? Porque puede que necesiten, pero no siempre, infartos, ictus, hiperventilación o respiración anormal, algunos envenenamientos o sobredosis, alteraciones metabólicas, problemas neurológicos o emergencias obstétricas. Igual, empezamos con cánula, salvo que su saturación sea menos de 85, que usaremos reservorio, manteniendo la saturación entre 94 y 98, midiendo con oximetría. Y si tiene EPOC o factores de riesgo para hipercapnia, objetivo 88 a 92. Siempre ajustando de acuerdo a la gasometría y repitiendo el AGA cada 30 a 60 minutos. Entonces, estas patologías no siempre van a necesitar oxígeno, pero si hay hipoxemia, si vamos a empezar de a pocos,
titulando para saturación de 94 a 98%. En resumen, si hay insuficiencia respiratoria, de acuerdo a la altitud y de satura, hay que iniciar ya sea sistemas de bajo o de alto flujo. Vamos a evaluar la oximetría, patrón respiratorio, frecuencia respiratoria, disnea. Si logra la saturación objetivo, titular y reducir los litrajes, y si no mejora, incrementar el litraje o pensar en otro dispositivo de administración de oxígeno. Eso sería todo. Si hay alguna pregunta, si no, lo juntamos para la parte de la neumonía, donde también parte de la forma de ayudar es el uso de la oxigenoterapia. Sí, doctora Victoria Salazar, muchas gracias. Sí, creo que continuamos con neumonía y al final hay un par de preguntitas acá que he elegido para poder ir respondiendo. El tema de oxigenoterapia de insuficiencia respiratoria es muy grande, no es amplio, engloba muchas enfermedades y el tic de a quién dar o no dar y usar alto flujo, bajo flujo, son las preguntas que vamos a tratar de resolver al final, luego de que usted acabe la segunda y última clase, que es la clase de neumonía extrahospitalaria, neumonía adquirida en la comunidad, que siempre llega a nuestro centro de salud nivel uno y 2 y que tratamos siempre de referirlo, pues, porque a veces hay forma de no podemos manejarlos en los centros de salud nivel uno, en nuestros serums, ¿no? En provincia, y tenemos que sí o sí referirlo. ¿Y a quién vamos a referir? La doctora Victoria nos va a ayudar a quién referimos y a quién no referimos en parte de su exposición el día de hoy. Adelante, doctora Salazar, gracias. Sí, bueno, en la neumonía extrahospitalaria, que principalmente se basa en la neumonía adquirida en la comunidad, lo que buscamos es conocer cómo se maneja esta en el ámbito extrahospitalario y cuándo, como dijo el doctor, vamos a pensar en derivar, y derivar no solamente para hospitalización, sino inclusive que pueda requerir una hospitalización en un área crítica. Les muestro 3 casos. El primero es un paciente varón de 30 años sin antecedentes patológicos relevantes que ingresa por fiebre de 2 días de evolución, tos productiva, con esputo verde y malestar general. El examen físico, algunos ruidos respiratorios en el lado izquierdo que no varían con la tos. Cardíaca de 105, temperatura 39,1, normotenso, satura 95% con aire ambiental. Leucocitos en 17.000, no hay otros hallazgos. Radiografía de tórax, hay una opacidad retrocardíaca en el lado izquierdo, subjetiva de neumonía. El paciente sintomático, pero quiere regresar a su casa. Tenemos también una mujer de 82 años con EPOC leve, 3 días de enfermedad, tos leve con producción de esputo amarillo, sin fiebre, sin escalofríos, sin dolor torácico, sin dificultad para respirar, ortopnia ni disnea paroxística nocturna. En el examen físico, signos vitales normales, ruidos respiratorios ligeramente disminuidos en el lado derecho, laboratorio incluyendo ácido láctico dentro de límites normales, radiografía de tórax si hay un infiltrado en el lado derecho, compatible con neumonía. La hija de la paciente está preocupada por el resultado, por el riesgo de que pueda complicarse. Sin embargo, la paciente quiere volver a su casa. Por último, un varón de 55 años con diabetes y enfermedad renal crónica, tos no productiva de 3 días, fiebre y alteración del estado mental. Tiene una dificultad respiratoria moderada, utiliza músculos accesorios para respirar, roncus, estertores en todos los campos pulmonares, fiebre cardíaca de 130, presión de 88,50, respiratoria 26, satura 88% en aire ambiente. Leucocitos 19.000, ácido láctico 4,2, anión GAP en 22, radiografía de tórax con infiltrados bilaterales
que sugieren una neumonía multifocal y un derrame pleural izquierdo. Antes de admitir al paciente, necesitamos determinar si requiere su ingreso en cuidados intensivos. Pues bien, este paciente como que parece un poco más claro que los otros dos, pero vamos a ver cuál es el destino de los tres en la parte final de la exposición. Recordemos solamente que la neumonía adquirida en la comunidad, pues es una infección del parénquima pulmonar en pacientes no hospitalizados recientemente ni en contacto con atención médica. Mientras que la neumonía nosocomial se da 48 horas o más después de la admisión de un centro de atención médica y que no estaba presente cuando ingresó. La neumonía asociada a ventilador, la que se desarrolla después de 48 horas de intubación, y la asociada a cuidados de la salud, la que se genera en entornos de atención médica, pacientes que van a hemodiálisis, pacientes que están en residencias de ancianos, clínicas ambulatorias o los pacientes en hospitalización dentro de los 3 meses previos. Dicho esto, entonces, la extrahospitalaria, que es la neumonía adquirida en la comunidad, es la principal causa de muerte asociada a enfermedades infecciosas. O sea, como causa básica, por lo general, dentro de las infecciosas está la neumonía. De todas las neumonías, el 25% requieren hospitalización, es decir, no todas las neumonías se hospitalizan o se deben hospitalizar. La mortalidad en ambulatorios no graves es menor al 1%. Y esto está asociado a otras circunstancias, no solamente la neumonía per se, sino otros elementos que se acompañan a la neumonía. La incidencia aumenta con la edad, es decir, los adultos mayores están más propensos a hacer neumonías y el Streptococcus pneumoniae es el que más comúnmente se aísla. Normalmente entre el 10 y el 15% de los hospitalizados por neumonía que en la comunidad es el estreptococo neumonía de la causa, cuya incidencia, si bien es cierto, todavía es considerable, se ha ido reduciendo por el incremento de la vacunación. Entonces, a todo nivel, pero sobre todo aquellos que están en primer nivel de atención, es muy importante que impulsen la vacunación tanto en los grupos de los chiquititos como en el grupo de los adultos mayores. Porque en las bibliografías extranjeras sí se nota la diferencia. Aquí no mucho o no tanto como debería porque se está trabajando, pero no está una cobertura tan amplia. Pero en los países en los que sus coberturas son mejores, obviamente se ha ido reduciendo. Otros patógenos son el Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis. En pacientes con problemas crónicos, lo común es la Pseudomonas aeruginosa. Y en las causas virales, los virus en general generan el 20% de las neumonías, incluyendo en el aspecto del grupo pediátrico. Hace poco y todavía estamos con algunos eh, grupos de pacientes con sincitial respiratorio, por ejemplo, que se nota la diferencia con otros países como Argentina y Chile, donde sí tienen la vacuna y que la población pediátrica no se está contagiando. La neumonía, básicamente, el patógeno ingresa, ya sea por aerosoles, diseminación hematógena, aspiración de excreciones orofaringeas, o por extensión desde espacio pleural o mediastino, invade los alveolos, los macrófagos se activan asociados con las proteínas de la sustancia textoactiva y va a haber una reacción inflamatoria. Esto genera liberación de mediadores de la inflamación con la liberación de citocinas y quimiosinas. Vamos a tener pacientes con fiebre por esta razón. Por eso es que es una de las sintomatologías más frecuentes, pero también vamos a tener, por el efecto de las quimiosinas,
reclutamiento de neutrófilos, leucocitosis periférica y el incremento de secreciones purulentas. Entonces el paciente va a mostrar infiltrado pulmonar y estertores crepitantes. Podríamos tener fuga alveolar con fuga de eritrocitos y hemoptisis, no siempre, y no del mismo grado en todos los pacientes. Disminución del volumen pulmonar, disminución de la distensibilidad pulmonar y la disnea. Es por esta razón que el paciente consulta y necesita el aporte de oxígeno, además de la sobrecarga capilar que genera hipoxemia. La hipoxemia genera taquimia y alcalosis respiratoria, y que por ese lado vamos a necesitar la oxigenoterapia, pero no es la única solución. Factores de riesgo: las enfermedades crónicas, como el EPOC y las bronquiectasias, el asma, el tabaquismo, el alcoholismo, la edad avanzada y la inmunosupresión. Y también pues son factores para cierto grupo de agentes patológicos. También hay estudios que sugieren que el uso prolongado de medicamentos como los inhibidores de bomba de protones, bloqueadores H2, antipsicóticos, generan un mayor riesgo de neumonía. Y esto también en el grupo de adultos mayores. Hay que saberla diferenciar de las infecciones de vías respiratorias altas. No todo es neumonía. Y esto es una situación educacional también. Al paciente, si el paciente cada que tose cree que es neumonía y no todo es neumonía. Pues hay resfrío y también te va a dar por irritación, tos, o moco o secreción. Entonces, infecciones reactivas de las vías respiratorias, hasta una alergia. Exacerbación de la insuficiencia cardíaca. Ojo, si el paciente tiene pues disnea, fatiga, hay que buscar orteopnea, edemas, alteración de los ritmos cardíacos, otros signos, ingurgitación yugular, otros cuadros. Además, si se dispone de la radiografía de tórax o la ecografía, signos que nos ayuden a diferenciarlo de la insuficiencia cardíaca. Tus pacientes, tú les pones furosemida, les bajas y mejoró la situación de emergencia. Y te da más tiempo para tratarlos. Los síndromes coronarios agudos, algunas neumonitis, el cáncer de pulmón, que tiene una evaluación más crónica. Los abscesos pulmonares que se comportan diferente y te ayudan más las imágenes, la vasculitis pulmonar, la enfermedad tromboembólica pulmonar. Ojo, paciente que viene con tos, disnea, hipoxemia, no siempre es neumonía, tampoco neumonía severa. Y hay gente que ha tenido TEP y no los hemos sabido identificar. Y la presencia de atelectasias. ¿Cómo la diagnosticamos? Como el resto de las patologías, la historia clínica. Esto nos va a ser muy orientativo, sobre todo para los diagnósticos diferenciales. Y un examen físico exhaustivo. Dentro de ello, lo más común es la fiebre, la presencia de hipoxia, taquicardia y estertores crepitantes, que si bien no son como que el que nos va a decir esto es neumonía, sí tienen algunos de ellos un likelihood ratio mayor que nos hace pensar en que es más probable que sea, como la presencia de la fiebre y sobre todo la egofonía, la matidez a la percusión, que también es otro signo importante agrupado. Ahora, la tos se da en el 80% de los casos, pero no es un signo de que tienes tos es igual a neumonía. La disnea se da en el 70% de los casos, pero tampoco es que disnea igual a neumonía. El esputo y el dolor pleurítico se asocian un poco más, se da en el 50% de los casos, pero en el grupo de los adultos mayores también se puede encontrar alteración del estado mental y fatiga. Con respecto al examen físico, entonces tendremos aquí la probabilidad
Entonces, una fiebre más de 37,8 tiene un likelihood ratio de 4,4. Entonces, eh, es más probable que si tienes fiebre de 37,8. Sobre ello, la egofonía, 8,6. Y después de ello, los estretores subcrepitantes. Los signos vitales anormales no tienen tanto, solo son 2,2. Y los otros signos vitales alterados o cualquier hallazgo torácico es bastante relativo. Estudios de laboratorio hay varios, pero no todos tampoco son eh, 100%, es decir, este sí y con este vamos a decir es neumonía, porque es la mezcla de varios de ellos para obtener o te darte más probabilidad de, igual que el diagnóstico por imágenes. Lo que sí te van a ayudar es a identificar si la neumonía es solo la neumonía o se está convirtiendo en sepsis o en shock séptico. Hay algunas neumonías que van a asociarse a ciertos entornos clínicos y van a tener cierto tipo de complicaciones. Y esto sí es importante identificarlo en base a la historia clínica, por ejemplo, ¿no? El estreptococo, por ejemplo, en algunos pacientes con enfermedades cardiopulmonares crónicas o aquellos que tuvieron una infección de vías respiratorias altas. O, por ejemplo, la Klebsiella en pacientes con diabetes o alcohólicos. Y, por ejemplo, Pseudomonas en aquellos con fibrosis, bronquiectasias, o los anaerobios, aquellos pacientes con aspiración. Entonces, parte de la historia sí es importante para relacionarlo con el microorganismo y las posibles complicaciones. Otras también, por ejemplo, como la clamidia pneumoniae, post-faringitis, la Moraxella catarralis, cuando hubo una neumopatía previa, pacientes con corticoterapia o inmunodepresión, neumocistis girovesi en pacientes con VIH o con inmunodepresión, el SARS-CoV, que también ha venido para quedarse con nosotros. Los cuadros suelen ser más graves en ciertos grupos principalmente. Entonces, hay que también relacionar esta parte de la historia con algunos microorganismos probables y las complicaciones a las cuales podemos asociarlas. Con respecto al laboratorio, el recuento de glóbulos blancos y la velocidad de sedimentación globular no es un condicionante para decir esto es neumonía. La sensibilidad es errática, la especificidad es deficiente. Te da puntos, pero no es lo único. Los biomarcadores como la proteína C reactiva y la procalcitonina, que es detectable entre las 2 a 4 horas de la infección y puede predecir la presencia de infección bacteriana, funcionan mejor cuando ambas están juntas y elevadas. Solas y sin el resto de la sintomatología tampoco es condicionante. Los hemocultivos son poco sensibles, tienen alta tasa de falsos positivos, mientras que los cultivos de esputo son más útiles en las neumonías graves y en pacientes con sospecha de estafilococo áureo meticilin resistente o pseudomonas, o en pacientes con tratamiento endovenoso los 90 días previos. Y en el caso de los paneles virales, son útiles en el 55% de los casos cuando se dispone. Entonces, ninguno te va a decir en sí cuál es, y hay circunstancias en las que te va a ser útil, sobre todo en cuadros graves como el cultivo de esputo, por ejemplo. El diagnóstico por imágenes, si bien el estándar tiende a ser la tomografía computarizada, no todos disponen y condiciona a una mayor radiación del paciente. Su sensibilidad sí es alta. La radiografía de tórax es más específica que sensible, pero te ayuda a identificar otros problemas. Insuficiencia cardíaca, neoplasia, derrame pleural. Entonces, bien tomada te ayuda para el diagnóstico diferencial.
La tomografía, repito, es el gold estándar, pero vas a irradiar más a tu paciente y no todos tienen disponible. Es más útil en inmunodeprimidos, edad avanzada o sepsis que no se ha identificado foco en shock séptico. Y el ultrasonido sí tiene una sensibilidad específica del 96%, pero está bastante ligada a la habilidad y la experiencia del operador. Entonces, no hay una estandarización sobre el ultrasonido. Si bien es cierto, cada vez hay más, hay signos clásicos, va a depender mucho de la habilidad y experiencia del operador para que estos números mejoren. Y vamos a lo que nos va a ayudar mucho más en todo esto. Puntuaciones de gravedad y riesgo. La clásica que tenemos es el CURP 65 y es bastante sencillo porque vamos a valorar el estado mental, la urea, la respiración, la presión y la edad del paciente. La presencia de confusión nos da un punto. Si la urea, el boom, nosotros no lo medimos, solemos tener urea mayor de 44 miligramos por decilitro, te da un punto. La respiración de más de 30 te da un punto. La presión menor de 90 en sistólica o menor de 60 en diastólica es un punto. Y la edad mayor igual a 65 años es un punto. El CURP 65 te da 5 puntos en total y un puntaje de 0 a 1. El manejo es ambulatorio, su mortalidad de 1,5%. Pacientes con un puntaje de 2 puntos pueden ser manejados de forma hospitalaria. Y en la parte final les voy a mostrar, no es una política nacional, pero espero que algún día podamos hacerla. Es una iniciativa extranjera. Ellos hacen hospitalizaciones a domicilio. Van y medican en las casas para no tenerlos en los hospitales por el mayor riesgo de sobreinfección de otras cosas, que puede ser para aquellos que tengan 2 puntos. Y de 3 a más, se recomienda el ingreso a UCI. Ahora, yo no tengo urea en mi establecimiento, no puedo medirlo, ¿ok? Tenemos el CRB 65. Ya no son 5 puntos, sino solo 4, no se toma la urea. Un punto puede ser ambulatorio, hay que valorarlo, pero 2 y 3 puntos hay que hospitalizarlo. 4 puntos definitivamente debe ser ingresado a un área crítica. Entonces, aquí te da una oportunidad. Entonces, tienes un paciente con un CRB de un punto, pues las recomendaciones higiénico-dietéticas y su tratamiento vía oral. 2 puntos, pensar en hospitalizarlo. Vamos a ser en un nivel 2 o en un nivel 3 si no se dispone de un nivel 2. Y el nivel, si tiene 4 puntos, definitivamente tienes que mandarlo a un hospital porque tiene que pasar a un área crítica. Otra forma de puntuar, el índice de severidad de neumonía. Este sí es un poco más complejo. Es cierto que es más preciso porque te da más valores y no siempre los vamos a tener, ¿no? Entonces, puntúa la edad, tanto para varones como para mujeres. Si vive en un asilo o residencia, si tiene neoplasia, problema hepático, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, renal, estado mental alterado, si respira más de 30, si la sistólica es menos de 90, si la temperatura es menos de 35 o más de 40, cardíaca más de 125, presión arterial menos de 7,35, la urea más de 64, el sodio menos de 130, glucosa más de 250, hematocrito menos de 30, saturación menos de 90, presencia de derrame pleural. Y en base a ello, vamos a tener una clasificación por puntaje.
porque si el paciente tiene menos de 70 puntos, podemos tratarlo de forma domiciliaria. Pero si el paciente tiene de 71 puntos hasta 130, hay que tenerlo en el hospital, ya sea por lo menos 48 horas o más tiempo en una clase 4 y el ingreso a unidad de cuidados críticos si tiene más de 130 puntos. Si disponemos de todos estos valores, con más razón. ¿Y qué pasa con el grupo de menos de 65, la gente más joven? Tenemos el Smart Cop. El Smart Cop es útil para este grupo. Porque 65 de 65 años. El otro residencia. Pero aquellos que son más jóvenes, ¿eso no se hospitaliza? Sí, también se pueden hospitalizar. ¿Qué datos tenemos? Sistólica, menos de 90. Afectación multilobar. La albúmina menos de 3,5. La frecuencia respiratoria ajustada para la edad. Si tienen menos de 50 años o más de 50 años. Taquicardia. Confusión. La oxigenación, que puede ser el PaO2, la saturación o el PAFI, para menos de 50 y para los demás de 50, y el pH. En base a eso diremos si tiene bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo, ya sea de soporte vital o de soporte respiratorio. Es decir, necesita manejo ventilatorio o manejo de volumen, resucitación con fluidos, soporte vasopresor, entre otros. Entonces, este score lo traje aquí porque también incorpora al grupo de menos de 65. No todo es para los ancianos y adultos mayores. ¿Qué criterios adicionales? O sea, ¿qué me hace pensar mi paciente sí, pues va a ir mal? Afectación multilobar, va a ir mal. Derrame pleural importante, va a ir mal. Satura menos de 90, va a ir mal. pH menos de 7,35. Si respira más de 30. Si la enfermedad de base está descompensada. O si tiene problemas psicosociales o falta de apoyo familiar. Lamentablemente, este último punto a veces es el que nos condiciona más. Adultos mayores que viven solos, que no se pueden atender, no tienen quien les dé la medicina, terminan quedándose con nosotros. Y otro grupo son las enfermedades de base descompensadas que también hacen que se quede así el CUR, por ejemplo, no sea muy alto. Entonces, el paciente tiene algunos de esos criterios, se tienen que quedar con nosotros o tenemos que derivarlo a algún centro donde se pueda hospitalizar porque no va a tener una buena evolución este paciente. Y cuando necesitamos sí o sí que sea pasado a una unidad crítica, cuando tiene necesidad de ventilación mecánica o está en shock o frecuencia más de 30, PAFI menos de 250, afectación multilobular, confuso, desorientado, está en uremia, leucopénico, sistólica menos de 90, hipotensión que requiere líquidos, hipotérmico o con trombocitopenia. Si tiene un criterio mayor o tres o más criterios menores, hay que interconsulta la UCI porque tiene que pasar a esa área. Y si no, si estamos en un nivel donde no contamos con UCI, tenemos que referirlo porque de todas maneras este paciente va a tener una pésima evolución. ¿Y qué hacemos con el paciente? Ya sabemos, ya catalogamos, no está bien. O puede ser que no necesite hospitalización. ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos dicho, todo manejo, situación de emergencia es el A, B, C. Primero, mantener vías respiratorias permeables y protegidas, dependiendo del nivel de conciencia del paciente. Vamos a dar oxígeno suplementario a aquellos que están en hipoxemia. Menos de 93% vamos a aportarles oxígeno, ya sea cánula binasal, mascarilla facial, máscara de reservorio o
según su estado de conciencia, con bolsa, válvula, máscara. Punto de corte 93. 93 para abajo, oxígeno. Cuanto más crítico esté, necesitará más oxígeno. ¿Qué vamos a hacer? Poner un acceso intravenoso y darle fluidos. Obviamente, primero le pongo la canulita y luego me dedico a buscarle la vía. Si pueden hacerlo paralelo, excelente, no hay problema. La administración adecuada de estos fluidos cristaloides pues van a mejorar los signos de shock y por lo tanto va a hacer que el paciente se compense más rápidamente. Entonces va a ayudar en este proceso, si no la hipoxemia va a empeorar. Pero no hay que olvidar de entre todo este contexto, nosotros tengamos el uso adecuado de equipo de protección personal. Es un paciente respiratorio, así que así no sea COVID, tenemos que tener la protección respiratoria adecuada. Quedamos después de eso, antibióticos. Y la línea de antibióticos para los pacientes ambulatorios, aquellos que decidimos que se van a poder ir a su casa, pues pacientes sanos y factores de riesgo para meticilina resistentes o pseudomonas, amoxicilina 1 gramo cada 8 horas o doxiciclina. Si es que tenemos regiones con baja tasa de infección con alta frecuencia de estreptococo neumonía resistente a macrólidos, podríamos darles claritromicina 500 por vía oral o acitromicina 500 primera dosis y luego 250 por 4 días o 500 durante 3 días. Si los pacientes tienen problemas crónicos, cardíacos, pulmonares, renales, hepáticos, diabetes, alcohol, cáncer o alguna otra inmunodepresión, hay que usar otro tipo de antibióticos como macrólido, doxiciclina más un beta-lactámico, como amoxicilina o ácido clavulánico, o una monoterapia con una fluorquinolona. Levofloxacino es lo que disponemos aquí, 750 miligramos al día. Son para los inmunodeprimidos o que tienen alguna enfermedad coexiste. Para los demás, suficiente con amoxicilina 1 gramo cada 8 o claritromicina cada 12 o acitro. Paciente hospitalizado, pero neumonía no grave, fluoroquinolona, levofloxacina, puede ser de 500 a 700, o un macrólido más un beta-lactámico. Si es endovenoso, ampicsulbactam o cefotaxima o ceftriaxona. Paciente con antecedente de MARSA, hay que tomar cultivo y podríamos usar banco, 15 miligramos por kilo cada 12, o linesolid. Y para aquellos que han tenido pseudomonas, tener cultivo y usar piperacilina tazobactam o cefepime o imipenem o meropenem. Si el paciente está grave, que requiere cuidados intensivos, podríamos iniciar, si es que tolera la vía oral, con acitromicina, pero si no, pues fluorquinolona, Astronam, y aquellos que tienen pues infección por pseudomonas, piperacilina, imipenem, meropenem, Astronam. Y pues aquellos pacientes que están gravemente enfermos con resistencia, usaremos levofloxacino, por ejemplo, o un aminoglucósido, y en los que tienen riesgo de MARSA, adicionalmente agregar vancomicina. Entonces, los esquemas van a variar de acuerdo a si el paciente es ambulatorio, está hospitalizado no grave, está hospitalizado grave, la oferta que tenemos de antibióticos, la capacidad de ingreso vía oral y en resumen, por ejemplo, para una neumonía ambulatoria podríamos tener levofloxacino o amoxicilina y macrólidos, 7 a 14 días, no menos de 5 días.
neumonía hospitalaria, cefalosporina de tercera o amoxicilina, clavulánico más macrólido. En una hospitalización convencional, levofloxacino. En una neumonía grave con criterios de UCI, cefalosporina de tercera con macrólido. En UCI, levofloxacino o pipetazo, cefepime o carbapenem. Si se sospecha pseudomona al quinolona, el aminoglucósido, y la infección por anaerobios, agregarle ertapenem, clindamicina a la amoxicilina, ácido clavulánico, y la duración de días se extiende. Como repito, no menos de 5 días de tratamiento. A pesar de que los pacientes tengan una buena evolución, la evidencia te dice que no debe darse menos de 5 días de tratamiento. Como sintomáticos por el tema de la tos, si bien hay antitusígenos de acción central y periférica, en realidad no se recomienda ninguno, no hay evidencia suficiente para darlo. Se prefiere, bueno, se da la codeína, se dice que no es que es recomendable, que es mejor explicarles que es parte del proceso, porque hay gente que se mejora del cuadro, pero al seguir con tos es que vuelven a acudir y es un tema ya más educacional explicar al paciente que va a seguir con tos y que nosotros por el contrario seguimos agregándoles antibióticos cuando ya no es el problema la tos, la infección, sino que tiene que recuperarse ese epitelio perdido por el proceso que ha tenido previamente. Y a veces no sabemos explicar o no llegamos adecuadamente al paciente y le repetimos o le agregamos otro antibiótico cuando no es lo que requiere el paciente. El uso de glucocorticoides inhalados o de broncodilatadores inhalados como tratamiento de la tos tampoco ha demostrado que sea solución para el proceso de la tos. Por el contrario, ha generado situaciones negativas. El uso de corticosteroides, la evidencia refiere que, y lo que recomienda la guía, es que solo se den neumonía con shock séptico refractario. Pero hay estudios que han evidenciado que los pacientes con NAC no grave han mejorado con corticosteroides, han requerido menos ventilación mecánica y menos tiempo de hospitalización. Aún así, no está descrito en la guía su uso en todos los pacientes con neumonía. Con respecto a la neumonía por influenza, de la misma forma, no está descrito en la guía el uso de los oseltamivir, pero señalan los estudios que el uso de oseltamivir en neumonía por influenza ha reducido las complicaciones con respecto a los pacientes que no usaron oseltamivir. Igual se necesitan mejores estudios de este tipo para poder ser incorporados o que hayan cambios en la guía que no ha habido desde el año 2019. En general, si tenemos un paciente pues con fiebre, gofonía, em, expectoración, dolor torácico y un infiltrado pulmonar que nos hace sospechar de una neumonía adquirida en la comunidad, podemos tener pues un CURP o un PCI y ver los criterios adicionales que puedan complicar al paciente. Entonces, si es un paciente nivel 1 2 sin comorbilidades y sin criterios adicionales de complicación, bien puede ser tratado de forma ambulatoria, con levofloxacino o amoxicilina más macrólida. Y un control, no necesita que venir en 21 días, sino que un control radiológico para ver cómo sigue. Si el paciente es un 1 y 2, pero tiene comorbilidad o es un nivel 3, tiene criterios de hospitalización, podríamos, si es que no lo hospitalizamos
aplicar lo que les decía, ¿no? Esta es una hospitalización a domicilio, pero también puede ser un hospitalizado nivel 2. Darle levofloxacino o cefalosporina de tercera, o pues aquí están los cuadros para lo que es pseudomona o infección por anaerobios. Y los nivel 4 5 que van a hospitalización convencional también usan los mismos esquemas. O levofloxacino o cefalosporina como ceftriaxona más macrólido, o cefalosporina de tercera más aminoglucósido, o beta-lactámico antipseudomona más levofloxacino, o si hay riesgo de anaerobio, amoxicilina clavulánico más clindamicina o ertapenem. Entonces, la base va a ser identificar si va a quedarse en casa, se va a manejar de manera hospitalaria o con la hospitalización a domicilio, que es lo que incorpora, por ejemplo, eh, esta estrategia extranjera, o la hospitalización convencional que conocemos, o pues la necesidad de cama en UCI. Y con respecto a los casos clínicos, tenemos pues un paciente varón de 30 años, ¿se acuerdan? Que tenía fiebre, tos productiva, esputo verde y malestar general. Paciente con buen aspecto, sin factores de riesgo, no tenía comorbilidades. La sospecha de la imagen, ¿se acuerdan? Tenía un infiltrado. ¿Qué le dejamos? Manejo ambulatorio, joven, entonces, a la casa. ¿Qué le dimos? Amoxicilina 1 gramo vía oral 3 veces al día por 5 días. Paciente, se le hace el seguimiento, él refiere el tercer día que está mejor. Igual se le dice que debe completar tratamiento de 5 días. Primero, resuelto, ambulatorio. Segundo, quizá nos hizo pensar un poquito, ¿no? 82 años, tiene POC, tiene tos, tiene esputo, tiene una placa donde hay un consolidado, ¿debería quedarse? No debería quedarse. Te dice que, si bien es cierto, tenía tos, con secreción, un buen estado general, no había alteraciones en los signos vitales, su PSI era de 82, se le explicaron los riesgos y los beneficios, y ella quería ir a su casa. ¿Se acuerdan, no? De 71 hasta 90, podríamos tenerla en observación 24 a 48 horas. Ella decidió irse a su casa. Entonces, como tenía EPOC, pensando en la pseudomona, le dieron amoxicilina clavulánico 2 veces al día y la doxiciclina, también 2 veces al día por 5 días. Paciente fue a su casa y se recuperó sin complicaciones. Es decir, este paciente, si bien el antecedente, si puede asumir el tratamiento, puede seguir, podríamos darle ambulatorio siempre con el seguimiento respectivo. Pero teníamos al tercer paciente de 55 años, que sí estaba más complicado, ¿no? Diabético, renal, con tos, fiebre, alteración del estado mental. Definitivamente nos íbamos a quedar con él. Si se acuerdan, estaba hipotenso, taquicárdico. Entonces, como estaba hipotenso, se le pasó lactato de Ringer y estuvo normotenso. Por los criterios, se consideró ingreso a UCI. El intensivista dijo no, podía quedarse aquí en piso, pero se le recalcó los criterios menores que tenía. Entonces, al tener los criterios menores, que eran 3, se insistió que el paciente podía complicarse aún más y fue admitido en UCI. Se le dio antibiótico terapia de amplio espectro y su evolución fue favorable. Entonces, la importancia de considerar la puntuación, ya sea CURP, CRB, PCI, SmartCop, la que puedan tener a disposición. Para todas lo pueden encontrar en celular para que ustedes pongan el puntaje y hasta le dan la recomendación de cómo pueden manejar este paciente. Y los criterios
de gravedad. Entonces, este paciente se benefició no solo siendo ingresado, sino que siendo ingresado al hospital y pasando a la UCI para que continúe tratamiento. El manejo de las neumonías, como les decía, si bien es el ABC, también se acompaña del tratamiento antibiótico o el antiviral y de los mejora de los síntomas y la que no progrese o la identificación temprana de la sepsis y el shock séptico. Si no hay, bueno, o si hay preguntas, los escucho. Sí, doctora Salazar, muchas gracias. Es un tema muy amplio. eh, la exposición ha sido muy buena, ¿no? Los casos clínicos muy didácticos. Usted, así como los médicos de emergencia, que son los que reciben en los grandes hospitales, y nivel 2 y el 3, ¿no? En su experiencia que lleva años trabajando y recibiendo pacientes con insuficiencias respiratorias, neumonías de la comunidad, e inclusive también otros tipos de neumonías asociadas al hospital. Tengo que un par de preguntas que usted nos podría ayudar. De repente, una colega serumista nos pregunta, ¿usted cree que usando la escala, las varias escalas que ustedes ha explicado, la de CUR 65, o la CRB 65, usted me recomendaría que yo usaría en mi puesto de salud en Serús, en Huancavelica? No sé, ¿qué nos podría usted recomendar a la doctora? Para el primer nivel, en realidad, bueno, el primer nivel, algunos sí tienen laboratorio, ¿no? Los 1-4 sí podrían tener la URI. Pero si no se dispone de la URI, por lo menos el CRB 65 sí les ayuda a identificar qué tan grave está su paciente y si debe derivarlo a un nivel 2. O sea, sí te puede identificar eso. Por lo Ok, menos el entonces, CRB. Si el paciente el está CRB 65 confuso, sí, si el podríamos paciente ayudar. está Muy confuso, bien, si es que tiene de 3 puntos para arriba, no te lo quedes porque se va a complicar más aún si estás lejos de un establecimiento. Porque trasladarlo de noche, lluvia, difícil transporte, identifícalo pronto y trasládalo o inicia el proceso de traslado. perfecto. La otra pregunta, ¿cuándo uso alto o bajo flujo? ¿No? En mi centro de salud tengo cánula binasal, tengo Venturi y tengo bolsa con reservorio. ¿No? Tengo un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿cuál de ellos me recomendaría usar? O depende de qué tipo de paciente estoy afrontando. La bolsa de reservorio, por lo general, se deja como opción para los más graves, para los críticamente enfermos, aquellos que tienen las patologías más graves, mayor trastorno o una insuficiencia respiratoria mayor con más uso de músculos accesorios, trastorno de conciencia, cianosis. Para ellos me reservo el reservorio a 15 litros. Para aquellos que tienen síntomas de hipoxemia, que están entre los 93, los 90, yo puedo empezar con una cánula binasal de 1 a 2 litros e ir titulándolo a mantenerlo entre 94, 98 de saturación. Inclusive podría usar un Venturi a 24, a 28, no más. Es más seguro tener un Venturi si mi paciente es un poco más crónico o no es un buen colaborador. Porque con la cánula, si el paciente es un respirador oral, por ejemplo, o te está hablando, se está moviendo, no te va a llegar suficiente oxígeno que si lo haces por un Venturi que siempre te va a llegar. Es la única diferencia. Pero no quememos el reservorio en pacientes que no lo necesitan todavía. Limitémonos a un Venturi 24 a 28 o una cánula 1, 2, 3 litros. Y vamos siempre titulando. Ojo, verificar, revisar si es que podemos algún indicio, síntoma, historia que nos haga pensar que pueda ser crónico. Si no lo tenemos, igual mantenemos por lo menos 94 para arriba. Si no lo sabemos, nadie nos va a juzgar si no sabemos si es retenedor, pero si sí lo sabemos, ojo, ahí si no vamos a llegar a 94, 98, los tenemos con reservorio y todavía nos dicen ese POC,
No, pues ahí sí, amigo, ten mucho cuidado. Pero si no lo sabemos, 94, 98, nadie te va a juzgar porque le pusiste un reservorio si estaba crítico. Y si Ok, no, pues siempre es titulando, vamos progresando. Y si está muy per- grave, pon el otro. Si se va mejorando, le vas bajando a poquitos. No hay una regla, lamentablemente, como en otras, ¿no? Que le sacas una escala y dices, aquí va, vamos titulando. Solo no quemarnos. perfecto, muchas gracias. Y por último, una pregunta, un caso clínico de un colega, tiene un paciente de 60 años, creo que es varón, en hemodiálisis, ¿no? Me imagino que ya tiene sesiones de hemodiálisis renal, que presentan la neumonía, ¿no? Los datos que nos da saturación 96% y no presenta disney, ¿no? ¿Qué antibiótico recomendaría en estos casos este tipo de neumonía? Pues es que aquí es una neumonía ya asociada a los cuidados de la salud. Entonces, las neumonías en los entornos asociados a los cuidados de la salud no necesariamente ya se manejan con cefalosporinas. Uno es conocer también eh, si el paciente ha tenido antes episodios de neumonía ya mientras estaba en diálisis. Ese es un primer punto a reconocer, porque aquí sí no lo vamos a manejar con las otras escalas como el CURP y todo eso, porque puede tener gérmenes más complicados o inclusive pensar en que tenemos que cubrir pseudomona en este grupo de pacientes porque son pacientes que tienden a ser inmunodeprimidos. Entonces, si nos vamos a lanzar por iniciarle algo al paciente, mientras tanto, podríamos pensar en una asociación para pacientes con riesgo de pseudomonas. Pero si es que el paciente tiene el dato de que el paciente antes ha estado eh, con cuadros ya de neumonía, si este paciente ya ha tenido neumonía, bien es periodo de diálisis, si le han aislado el germen, sería interesante conocer, porque ahí sí el manejo va a ser diferente. A veces son hasta gérmenes resistentes. No suelen ser tan virginales como el resto de los pacientes que vienen de la comunidad. Muy bien. Muchas gracias, espero que le ayuden algo a nuestro colega. Finalmente, antes de despedir a la doctora, recuerden que este es el cuarto curso, están colgados. Al final del curso se va a colgar este curso de medicina de emergencias, en la cual ustedes pueden acceder para poder certificarse o volver a revisar. Con la certificación viene previo un examen para que le den un certificado con 1.5 créditos para su recertificación, o ustedes pueden usar parte de su currículum. Nuevamente, muchas gracias a doctora Salazar, gracias por la ponencia, le agradezco, ha sido creo, muy ilustrativo, nos ha hecho recordar muchísimo todo lo que es toda la parte del manejo de la insuficiencia respiratoria y la neumonía. Nuevamente, gracias y será hasta una próxima oportunidad. Me despido de ustedes. Muchas gracias. No se olviden, el próximo martes tenemos síndrome coronario agudo, infarto de miocardio a cargo del doctor Bernoulli, jefe de emergencia del Hospital Arzobispo Loaiza para ustedes. Muchas gracias y que tengan una buena noche y un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.